Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema que ha cogido mucha fuerza en la última década y es la osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos, que también la pueden encontrar como OMAM, ¿sí? Con las iniciales de cada palabra. Entonces, vamos a tener unas características específicas de ese tipo de pacientes que vamos a tener en cuenta durante la evaluación del paciente que nos va a llegar con una posible OMAM, ¿cierto? Entonces vamos a detallar qué riesgos o qué características nos vamos a ir dando cuenta del paciente que está consultando, porque ese paciente va a estar generalmente entre la sexta y la novena década de la vida, ¿cierto? Antes de los 50 años es muy raro que un paciente tenga una enfermedad, por ejemplo una osteoporosis avanzada que necesite medicamentos para frenarla, o tenga una enfermedad como un cáncer de alguna zona. Obviamente podría haber excepciones, ¿cierto? Pero no es lo común. Generalmente, dependiendo de la patología previa, podríamos clasificar si a los de la osteoporosis le da más a las mujeres o a los de cáncer de próstata le da más a los hombres, ¿cierto? Eso es dependiendo de la patología previa del paciente, que lo podríamos clasificar por el género. Ahora, vamos a tener unas características en la enfermedad actual cuando el paciente nos consulte, que él nos va a poder decir una o varias de estas, y él nos va a decir que empezó con un dolor difuso. Generalmente es en la mandíbula, ya vamos a ver que en mayor porcentaje es en este hueso, pero también podría ser en el maxilar, que él no sabe de dónde le apareció el dolor, o sea, no tiene un trauma reciente, no le hicieron de pronto una cirugía reciente específica en esa zona, no tiene como nada que él lo pueda asociar, listo. Pero también puede consultar porque tiene una alteración en el tejido blando, ¿cierto? Entonces puede tener una disminución de la sensibilidad en el labio inferior generalmente, o en el mentón. Él puede decir que siente un entumecimiento, a eso se le conoce como el signo de Vincent, y algunos pacientes también relatan algo de disminución o alteración de la sensibilidad en la punta de la lengua. Intraoralmente ese paciente podría llegar a la consulta con alguna fístula intraoral que no se explica de dónde, o sea, de pronto no tiene un diente que esté afectado, o no le han hecho nada, como les digo, de alguna cirugía reciente. Entonces puede presentar una fístula. Puede ser que consulte porque tiene una movilidad dental que no se explica, es un paciente que de pronto no ha tenido enfermedad periodontal o había tenido una enfermedad periodontal controlada, pero es una movilidad dental que le llama la atención al paciente en una zona específica. Y también puede consultar por signos de infección, ¿cierto? Podría consultar porque tiene eritema en el mentón o en la zona mandibular, o bueno, donde esté instaurado la alteración de esa parte. O en casos mucho más avanzados porque de pronto sintió en algún momento algún ruido durante la ingesta y siente dolor asociado de pronto a seguir comiendo en la zona donde hubo una fractura patológica. Ese paciente también va a tener unos posibles antecedentes, ¿cierto? Han reportado en la literatura que pacientes que han presentado OMAM también habían sido fumadores en algún momento de su vida. No asocian que tenga algo que ver, una alergia a algún medicamento o alguna sustancia, pero sí que los pacientes que hayan tenido una enfermedad de base, por ejemplo un cáncer, que hayan tenido una cirugía para la resección del tumor más radioterapia en la zona de cabeza y cuello, es mucho más susceptible esa zona que ya ha sido quemada para desarrollar una necrosis, ¿cierto? Pero también hay enfermedades, como lo vamos a detallar en el cuadro siguiente, que están asociadas a una alteración del recambio óseo, como la enfermedad de Payet. Entonces, si el paciente da ese dato familiar, vamos a irnos enfocando por el posible origen de esa necrosis.
En los odontológicos puede ser un paciente que tenga muy mala higiene oral, que tenga una enfermedad crónica que ya haya sido diagnosticada previamente o es reciente, que haya tenido de pronto alguna exodoncia, puede ser reciente o no tan reciente, pero sí, pues no hace 20 años, sino después del transcurso de que empezó algún medicamento, que ya los vamos a ver, o que le hicieron alguna cirugía y después le pusieron algún medicamento para la zona o para la enfermedad que podría alterar el hueso. Pacientes que no hayan sido estudiados y que les hayan puesto implantes en zonas donde no se debería haber puesto por el antecedente que estamos hablando. Prótesis desadaptadas, uno podría pensar que pues una prótesis no tendría la fuerza suficiente, pero sí la tiene, sobre todo si es viejita y le está haciendo fuerza en una zona donde ya ese hueso está comenzando a hacer una necrosis, o una prótesis nueva que se está adaptando, hace una lesión en la mucosa, se inflama la zona y empieza una cascada de sustancias que provocan una necrosis en la zona. Y de los patológicos vamos a tener unas enfermedades, unas comorbilidades asociadas, que son una diabetes, puede ser cáncer de alguna zona, ahorita lo ampliamos, puede ser un paciente que tenga un diagnóstico previo de artritis reumatoidea, o que ya esté en diálisis por una falla renal, o puede ser que haya tenido un cáncer y esté pasando por un episodio de anemia asociada a esa enfermedad. Y enfermedades directamente relacionadas, que las vamos a ver en el siguiente video, porque vamos a detallar esa enfermedad que está directamente asociada, como les digo, a el medicamento que fue utilizado con ese paciente. Entonces, en el siguiente video lo vamos a ampliar.